Parashat Vayikra. Estamos a unos días de comenzar Aviv, Nisan, y con él también celebramos Pesach. Por lo tanto, quiero aprovechar esta ocasión de Parashat Vayikra y conectarla de alguna manera con Pesach. Parashat Vayikra comienza Moshe transmitiendo por orden divina las leyes sobre los sacrificios. Y la pregunta es obvia: ¿por qué sacrificios? ¿Acaso los hijos de Israel, en la época en que se nos fue entregada la Torá, no estábamos capacitados para recibir quizás un mecanismo un poco más, digamos, evolucionado, o un mecanismo que compagine más con madurez intelectual o espiritual? ¿Por qué el sacrificio de animales? Claramente el rol que ha desempeñado Moshe no solamente es el del Redentor, el medio a través del cual Hashem ha redimido, ha liberado a la nación de Israel de Egipto, sino también el medio a través del cual Israel recibe la Torá, y ahora el medio a través del cual Hashem entrega las leyes de sacrificio, las korbanot, los medios de acercamiento a la divinidad a través de los sacrificios. Por lo tanto, cuando pensamos en referencia al Mashiach, al Geulah Shelema, a la redención final de Am Israel, la redención mesiánica, percibimos en el Mashiach alguien que fue prefigurado en Moshe. Es decir, todo el rol o los roles que desempeñó Moshe también habrá de desempeñar el Mashiach Tzidkenu. Un libertador del pueblo de Israel de Egipto, un mediador de la Torá y también un mediador a través del cual se entregan las leyes de los sacrificios, las korbanot, los medios de acercamiento. Y sin dudas, enseñan nuestros maestros que el Mashiach fue prefigurado en Moshe, así como también en Yosef, en todos los líderes destacados en la Torá. Todos prefiguran al Mashiach, pero sobre todo Moshe Rabbeinu. Pero obviamente han pasado muchos años después de que la Torá fue entregada. En los días que se manifiesta Mashiach Tzidkenu, Rabbeinu Yehoshua Minasarat, ha de esperarse que la nación de Israel haya crecido, haya evolucionado intelectualmente, haya madurado espiritualmente. Por lo tanto, debe haber un cese de ese sistema antiguo de los sacrificios, del sacrificio de animal como medio de acercamiento para buscar el perdón divino. Porque esencialmente, Korban, la ofrenda, el sacrificio, de su raíz hebrea, karob, el mensaje es muy claro: el acercamiento del ser humano a Hashem, sea por motivos de gratitud, por motivos de haber pecado y demás. Esencialmente son medios de acercamiento. Entonces, ¿qué esperamos del Mashiach? Que sea como Moshe. Efectivamente, será como Moshe. Pero la manera en que el Mashiach se manifiesta a Israel, la manera en que el Mashiach trae el mensaje divino al pueblo de Israel, es exigiendo a un Israel, a un pueblo que haya crecido espiritualmente, que tenga un grado de madurez más elevado a la generación que meritó presenciar el liderazgo de Moshe Rabbeinu. Por lo tanto, el Mashiach nos saca de Egipto, sí, pero no del Egipto físico, sino de un Egipto espiritual, en términos espirituales. De igual manera, el Mashiach es un mediador de la Torá, pero no de una Torá que será grabada en piedras, como enseñan nuestros maestros, sino una Torá que será grabada en el interior del ser humano, para que obre por iniciativa propia, como dijeron los profetas Jezquel e Irmiau: pondré la Torá en los días de Mashiach dentro de los hijos de Israel, para que guarden los Hukim, los Mishpatim. De igual manera, el Mashiach
Es el medio a través del cual se manifiestan los sacrificios. Pero no los sacrificios de animales, sino sacrificios en términos espirituales. Y en este sentido es que quiero conectar Vaikra con Pesaj. Porque percibimos al Mashiach únicamente o literalmente como un segundo Moshe. Y como dije, sí, es un segundo Moshe. El Mashiach fue prefigurado en Moshe, pero un Mashiach establecido para una generación con madurez espiritual en comparación con generaciones anteriores. El Mashiach no nos va a liberar literalmente del faraón de Egipto, porque Egipto dejó de ser. En otras palabras, el esclavo que viene a liberar al Mashiach no es aquel esclavo que tiene a un capataz o a un amo con un látigo, literalmente golpeándolo para que construya pirámides, sino que el faraón del cual nos viene a liberar el Mashiach es ese faraón en términos espirituales del cual el ser humano usualmente se pone a sus pies. Me refiero al egocentrismo, al egoísmo, que es esencialmente el capataz, el amo de todo ser humano. Me refiero al Satán, a la mala inclinación, a todo aquello que nos hace sentir que tenemos la potestad de ir en contra de los parámetros espirituales que ha establecido Hashem Baraj en el mundo, en la naturaleza y también se han plasmado en la Torah. Un ejemplo de esta comparación entre Moshe y Mashiach, es decir, cómo debemos de percibir en el Mashiach a un redentor que nos redimirá, pero no literalmente de un pueblo agresor, de un exilio literal, sino de un exilio espiritual, de un faraón que vive dentro de nosotros y nos gobierna aun cuando pensamos que no, porque no vemos el látigo, no vemos a ese faraón físicamente. Los Talmidim Rishonim narran que una de las grandes acciones que hacía Rabbi Joshua era curar a los ciegos. Y por supuesto muchos se preguntarían, bueno, ¿qué comparación existe entre Moshe y Joshua el Mesías sanando un ciego? Moshe no sana un ciego, ¿por qué el Mesías tiene que sanar un ciego? Una vez más, el pueblo de Israel debe estar capacitado espiritualmente. El grado de madurez intelectual y espiritual debe ser más elevado para poder alcanzar a percibir realmente el rol del Mashiach. ¿Por qué sanar un ciego? ¿Qué comparación existe en la transición de oscuridad a la luz y de esclavitud a redención? Por supuesto que sí. Existe una gran similitud si lo plasmamos en estos términos. Esclavitud, oscuridad, liberación, luz. ¿Por qué el Mashiach, Rabbeinu Yehoshua ben Nazaret, curó a un ciego? Para ello tenemos que ponernos en el lugar del ciego. Una persona que todo lo ve a oscuras, o quizás en el mejor de los casos, todo lo ve borroso, nublado. En otras palabras, este ciego no puede definir detalles. Todo lo ve borroso. Y es lo mismo que experimenta el esclavo. No el esclavo físico, sino el esclavo espiritual. Es decir, el esclavo que da riendas sueltas al deseo por aquello que es pasajero, por aquello que no es trascendental, como estaban los hijos de Israel en Egipto, como dice el texto de la Torá. Una de las cosas, de las razones por las que no pudieron escuchar a Moshe Rabbeinu, a obedecer el llamado de redención, fue porque carecían de, dice el texto de la Torá, Kotzer Ruach. Estaban minimizados espiritualmente. A diario estamos en el Yetzer Hara, el Satán, la mala inclinación,
la potestad que Hashem nos dio de poder hacer lo que nosotros querramos, nos hace que nos enfoquemos solamente en lo pasajero. Cuando nos enfocamos en lo pasajero, entonces no podemos poner atención en los detalles y somos entonces como los ciegos. Cuando apreciamos los detalles, entonces podemos utilizar los detalles, es decir, primeramente apreciamos los detalles y podemos darnos cuenta de que hay un gran potencial en los detalles. Podemos elevarnos a través de la materia y no usar la materia como un fin en sí mismo. Cuando un ciego logra ver por primera vez la hermosura de una flor, seguramente que su percepción sobre la flor no será la misma de aquel que nunca ha tenido problemas con la vista. Cuando usualmente vemos una flor, pues vemos una flor y nada más. No nos fijamos en los detalles y tampoco percibimos el potencial que existe en los detalles. ¿Para qué podemos usar cada aspecto de la naturaleza? Es lo mismo que sucede con el ciego, es lo mismo que sucede con el esclavo de la materia. Nos acostamos, nos levantamos, vamos a trabajar, regresamos a casa, dormimos, otra vez nos levantamos, vamos a trabajar. Y es una vida realmente de esclavitud, donde no podemos siquiera mirar hacia arriba, apreciar la naturaleza, el cielo, las estrellas. Es la conexión entre la sanidad del ciego. El ciego es una persona que ha pasado una experiencia de oscuridad, de nublina, no podía verlo casi nada, todo era como nublado, como un día nublado, y finalmente puede ver las estrellas, puede ver el cielo, la luna, el sol. Hay una gran diferencia en ser esclavo de la materia y poder percibir la materia y ver el potencial detrás de la materia. Es el mensaje que Rabbi Joshua nos enseña a través de la sanidad de los ciegos. Quiera Hashem que en este día de Pesaj, el cual se aproxima, podemos hacer un cambio en nuestra vida, en el transcurso del día, dedicarle un tiempo a la meditación, a la introspección. No es que nos apartemos de la materia, del dinero, de los goces, de los placeres pasajeros, sino que los usemos como medio de elevación. Ese es el objetivo por el cual fueron creados y puestos a nuestro servicio. Quiera Hashem que usemos nuestra vista física para poder percibir la realidad superior. Esto es, comprender que no hay un fin mismo en la materia, sino que la materia tiene un objetivo que podemos alcanzar si usamos la materia adecuadamente. Por ello, cada mañana, en las Birjot HaShachar, en el Sedra Kimá, cuando nos despertamos y decimos Baruch Atah, Adonai Eloheinu Melech Haolam Pokeach Ivrim, bendito eres Hashem, que abre los ojos de los ciegos, que lo digamos con sinceridad, que aprovechemos el día para mirar, para percibir con los ojos de Mashiach, con los ojos que traen la verdadera redención, la liberación del egoísmo, del egocentrismo, que solamente se enfoca en un beneficio pasajero de la materia y no aprovecha la materia como un medio de crecimiento espiritual. Shabbat Shalom.